Hola. Bueno, vamos a ver en esta charla por qué el Machine Learning ya no es suficiente y hay que dar un salto hacia otro tipo de tecnologías, redes neuronales y en este caso Deep Learning. Bueno, ya está bien. Soy Alberto, preventa de la empresa Sophos y bueno, vamos a ver este ejemplo, no me entretengo más. A ver, Deep Learning, de hecho, todos somos ya usuarios de este tipo de tecnología. Es decir, al final, los reconocimientos faciales de los teléfonos se hacen con Deep Learning, el reconocimiento de habla se hace con... De hecho, hay determinados chipsets, determinados de placas para móviles. Creo que la Qualcomm, la 835, sé que lleva un módulo específico de Deep Learning, por ejemplo, porque ya se está incorporando y se empieza a hacer incluso ya por hardware. Pero quizás el caso más representativo pueden ser los coches autónomos. Este tipo de tecnologías necesitan el uso de Deep Learning, de redes neuronales, para... Imaginad que un coche autónomo tuviera que ir con firmas. Necesitaría tener firmas de prácticamente todos los ceda al paso, todos los ciclistas, todos los camiones, todas las carreteras del mundo. Eso es inviable. Por lo tanto, al final, estos sistemas se han entrenado para, al final, ante una situación totalmente nueva, saber responder. De hecho, incluso ahora hay sistemas donde con la cámara enfocas un texto y te lo traduce. Si alguno se acuerda, hace muchos años, yo me acuerdo con el primer escáner que tuve de mano, de estos en blanco y negro, si alguien ha tenido alguno de estos, tenías que poner una regla porque se te torcía cuando escaneabas una foto. Te venía el típico software de OCR. Esos software de OCR al final fallaban muchísimo en cuanto la letra no era perfecta. Claro, aquello iría con firmas de letras. Eso no era eficiente. Ahora los sistemas llevan ya este tipo de tecnologías embebidas para incluso en situaciones con una letra torcida, borrosa, etcétera, llegan a identificarla con bastante precisión. Y bueno, y si no, pues siempre está el brain, el cerebro de todos nosotros cuando hacemos los cachas, ¿no? para mejorar el sistema. Entonces, ¿qué es el Machine Learning? Si yo quiero identificar o diferenciar vegetales de frutas, ¿qué puedo hacer? Puedo montar un sistema de Machine Learning tradicional. Saco características, el color, la forma, tamaño, lo que pesan, etc. De tal modo que al final, en base a todo ello, saco una predicción y tengo una respuesta. Si esa respuesta no es correcta, tendré que corregirlo. ¿Qué sucede? Imaginad las características. Yo veo, y que nadie piense nada raro, pepinos, pimientos, calabacines. Dices, ostras, una característica, todo es alargado. Por eso digo que nadie... ¿Qué ocurre? Ya está. Una característica es la forma alargada. Debe ser un vegetal. ¿Y qué pasa con un plátano? Entonces, hay que tener cuidado eligiendo esas características. Finalmente, al final, con más y más características, se hace un modelo de producción, el cual, bueno, pues esa máquina identificará pues, si es un tomate o es una manzana. ¿Qué ocurre? Evidentemente, cuantas más características meta el sistema, más complejo se vuelve y más tiempo, más lentitud, más tiempo, el tiempo de respuesta va a ser mucho mayor. Imaginad, un coche autónomo tiene que responder tremendamente rápido, no puede quedarse pensando si esquivar al ciclista o seguir recto, ¿no? O sea, al final lo tiene que hacer de una forma muy eficiente y muy rápida. De hecho, al final, estos sistemas de Machine Learning se tratan de árboles de decisión, árboles que van tomando distintas decisiones, pero son decisiones que al final pues el grupo de ingenieros, la gente, ha desarrollado. Es decir, si nunca se te ha ocurrido que una fruta puede ser de no sé qué forma, pues a lo mejor no la has añadido como característica, por lo tanto tu sistema va a fallar. Por lo tanto, al final tiene una problemática. Esto se basa en la experiencia de esos desarrolladores. Si alguna vez habéis jugado con algo de esto, si alguien tiene el 20Q o os podéis instalar en Android el Akinator. De hecho, este sistema, el 20Q, además se vende por eBay y no es barato, adivina, pero la aplicación de Android, de hecho, el proceso
hemos estado con amigos pensando cosas realmente raras y al final lo acaba sacando. Sin embargo, todo el motor de Machine Learning que hay no está en la propia aplicación. Necesita una conexión con la nube para obtener esa información, de lo complejo que puede llegar a ser. Nosotros en Deep Learning lo que vamos a hacer es utilizar neuronas. Al final, si recordamos las clases de biología, una neurona tiene un núcleo, un axón, las terminales, las dendritas, etc. Pero yo creo que en vez de explicarlo yo, va a ser mucho mejor que nos lo expliquen. ¿Os acordáis? Seguro que habéis crecido con esto, la mayoría. Bueno, quitamos la parte porno. Y empezamos. Mirad, la neurona tiene las ramificaciones, le llega el mensaje, eso sería el impulso nervioso, va por ese axón, esa pata de la neurona, llega a la neurona con el mensaje o el impulso, se lo da a la neurona lo recibe, lo procesa, genera otro mensaje y genera otro nuevo impulso que va a otra neurona. Eso es realmente lo que ocurre en el cerebro. Pero, claro, no vamos a meter neuronas en chips. Efectivamente, hay por ahí quien ya empieza a hacerlo y tal, pero lo que vamos a hacer es tratar de emularlas con funciones matemáticas que un chip lo pueda hacer bien. Por lo tanto, vamos a tener unas entradas, una función que se llama de activación y una salida. Y unas neuronas van a estar interconectadas con otras. Más o menos el esquema sería así. Tenemos unas entradas, estas entradas tienen ciertos pesos, llegan a la neurona con su función de activación, que, bueno, pues hay muchos tipos de funciones, por ejemplo, un rectificador lineal, y saca a la salida, otra vez con un cierto peso, que lo manda a otra neurona y así sucesivamente, hasta obtener un resultado. Se llama Deep Learning porque hay lo que llaman capas Deep. Tenemos una capa de entrada, una capa de salida y capas profundas. Vale. La idea es tratar de emular pues, un cerebro humano. Al final, lo que pasa es que un cerebro humano, creo que están hablando de unos 100.000 millones de neuronas, una barbaridad, y estos sistemas pues, tienen unas pocas miles. ¿No? Puede haber más, pero sería más complejo. Al final, ¿qué es lo que se va a hacer con estos sistemas? Los vamos a entrenar con lo que sería un training set. Ese training set pueden ser frutas, animales o, por ejemplo, en nuestro caso, con virus, con malware. Vamos a hacer un caso práctico. Vamos a detectar un gato. Si hay algo en Internet son gatos, vamos a aprovecharlo. Si yo cojo a un niño y le meto una firma, ¿cuál sería la firma de un gato? Si vas a la RAE o a la Wikipedia, te dice, un gato es un mamífero felino de tamaño generalmente pequeño, cuerpo flexible, cabeza... Bla, bla, bla. Yo esto se lo enseño a un niño chico y le digo, venga, identifícame gatos. Bueno, a lo mejor alguno. Vamos a ir a un caso de un machine learning, un árbol de decisión. Es una planta, no veo que sea verde. Es un insecto, no le veo antenas. Mamífero, está caliente, parece que sí. Tiene 2 patas, depende cómo se enfade. 4, sí. Y al final, con suficientes decisiones, podemos decir si es un gato o no. Pero, ¿qué pasa si? Y aquí voy a hacer... Ven para acá. Uy, me pongo delante del altavoz. Ah, perfecto, gracias. A ver. Ahora, sube. Y ahora dime qué ves. ¿Qué es eso? Un gato. ¿Un gato? ¿Y qué le pasa a ese gato? ¿Le falta algo? ¿Una pata? ¿Y eso qué es? Gato. Un gato. ¿Y qué le pasa? ¿Le falta algo? ¿Las orejas? ¿Y eso? Un gato azul. ¿Y eso? ¿Un gato? ¿Pero cómo es? ¿Sin pelo? ¿Como tu barriga? ¿Y eso qué es? ¿Un gato perro? ¿Y esto ya? ¿Qué es? Un gato conejo. Gracias. Al final, una persona que no ha visto esto nunca, nos adaptamos y entendemos. Estas son fotos reales, no es un poco escabroso, pero al final un sistema de machine learning ve
tradicional, si a nadie se le ha ocurrido que esto le puede pasar a un gato, tendremos una excepción. Otra vez, las orejas en la firma de gato tradicional, ¿dónde están? O no concuerda con un color de un gato, o menos aún, si acordáis la firma que puse al principio de pelo espeso y suave. Este está claro que pelo espeso y suave va a ser que no. O incluso sistemas más complejos. Por eso, este sistema de Deep Learning lo que consigue es adaptarse a todo lo nuevo, de forma que no es un sistema reactivo. Un sistema reactivo, al final, con lo que ya conozco, lo voy a detectar. Este sistema, ante algo totalmente nuevo que no he visto antes, diré, ostras, a lo mejor pienso que al 70% que esto es un gato, pero no te voy a decir que no sé lo que es. Al final, está aprendiendo como las personas. ¿Qué pasa? Un niño pequeño aprende con 4 ejemplos. Sin embargo, estos sistemas necesitan miles, millones de ejemplos, uno tras otro, para que al final lo entiendan. Así pues, cuando se compara el modelo de Machine Learning tradicional, bueno, pues es un sistema con atributos ya prediseñado, por lo tanto, al final va a dar un resultado reactivo. De lo que conoce, va a poder detectarlo, de lo que se le han sacado características. Sin embargo, un sistema de Deep Learning va a tener más precisión importante, menos falsos positivos, que en seguridad es lo que se trata, ¿no? Que si está el sistema de seguridad todo el rato saltando, va a ser raro. Y luego, importante, antes hemos hablado, ese coche autónomo tiene que tener respuestas muy rápidas. Imaginaros un sistema IPS que se base en este tipo de tecnología. Tiene que tener un sistema muy rápido de detección. Aquí estamos hablando de menos de 20 milisegundos, cuando un sistema tradicional llega casi a medio segundo. O, por ejemplo, cuando hablamos incluso de un antivirus de puesto de trabajo, está ocupando entre 10 y 20 megas. Sin embargo, un sistema tradicional, antes lo comenté, el famoso Akinator, la aplicación está para Android, el sistema de detección no está en la aplicación, está fuera en la nube, porque está ocupando entre 500 megas o 10 gigas incluso. O sea, esto es una barbaridad, no se puede tener en el bolsillo. Por eso antes comentaba, empieza a haber móviles que ya llevan en el propio chipset capacidad de hacer este tipo de redes neuronales de una forma muy sencilla. Así que vamos aquí a hacer un ejemplo de cómo podéis en casa crearos vuestro propio sistema de Deep Learning. Por lo tanto, la idea es tener un set de datos, ese training set, y además si alguien lo quiere hacer, se le proporciona todo el training set para jugar. Creamos el sistema de Machine Learning, basado en Deep Learning con redes neuronales, se va a reentrenar para, al final, ofrecer un modelo. Primero, para ese entrenamiento, para que cada vez sea más preciso, tenemos que optimizarlo. Se ha descubierto que para optimizarlo, lo que se suele hacer es que no todas las neuronas se conecten con todas, de tal modo que al final, además de poner distintos pesos en estas conexiones, se hace una especie de cribado para que ciertas neuronas no tengan conexión con otras, de tal modo que a lo mejor esta no conecta con esta, pero sí con estas otras. Al final, todo esto, mediante repeticiones, lo que llaman los epochs, las épocas, se repite una y otra vez. Como el training set lo controlamos nosotros, sabemos que le estamos metiendo gatos o perros, pues el resultado tiene que ser o gato o perro, por lo tanto sabemos lo que nos tenía que dar y lo reentrenamos una y otra vez. Al final es como ese niño pequeño donde le estamos diciendo esto qué es. Le enseñamos un gato, nos dice que es un perro y le decimos no, eso es un gato y se realimenta automáticamente su cerebro. Esa optimización, hay distintos algoritmos para hacerlo, pero como digo, como nosotros sabemos qué predicción ha dado y sabemos si esa predicción es correcta o no, podemos poco a poco, a través de ir cambiando esos pesos, ir cambiando esos enlaces entre neuronas, conseguir que al final tengamos la mínima variabilidad, es decir, que el sistema sea lo más preciso posible. También es importante no sobreajustar el modelo. ¿En qué sentido? Imaginad que los círculos son virus y las X son no virus. Un sistema, esto podría ser, por ejemplo, un resultado final que me dé un polinomio de una sola dimensión, es decir, al final me da una línea recta. Si yo voy haciendo más complejidad, consigo un polinomio de más variables, de más dimensiones y consigo empezar a ajustar. Pero como veis, siempre me quedará algún falso positivo, algún falso negativo, es decir, siempre tendré algún error. ¿Qué ocurre? Si sobre mi training set, sobre mi set de entrenamiento, sigo ajustándolo, podemos conseguir una mayor complejidad. Evidentemente, esto al final es una curva,
con más complejidad, con más dimensiones, etcétera. Pero ¿qué ocurre? En cuanto yo cambie mi training set, el set de entrenamiento, y le ponga otro grupo de muestras, esto va a fallar bastante, porque no corresponderá. Por eso aquí nos hemos pasado sobre ajustando el modelo, y aquí tenemos un modelo que está bien. Como siempre habrá algún fallo, algún falso positivo, algún falso negativo, pero conseguiremos un término medio, y eso lo vamos a ver ahora. Así pues, la idea es, también es importante destacar, estos sistemas son genéricos, es decir, no solo sirven para detectar o malware, o sea, podemos desde de distinguir frutas, verduras, conducir un coche. En este caso, siempre tenemos que estar supervisándolo para estar seguros de que ante nuevas variables sigue dando un resultado óptimo, porque si no es así, entonces tendremos que volver a entrenar el modelo con todo lo nuevo que está surgiendo y volver a sacar una actualización. Entonces, si alguien quiere jugar con esto en casa, en GitHub, mis compañeros de Invincea, los Data Scientists, que es como se denominan, Research, tienen un GitHub, un repositorio, y dentro de su usuario está el Sophos Machine Learning Building Blocks Tutorial, donde os lo podéis descargar. Lo interesante es que el training set ya se proporciona. Este sistema va a proporcionar un pequeño código basado en Python, pero que también está basado en TensorFlow, que son unas librerías de Deep Learning que Google ha liberado. Quien quiere usar TensorFlow lo puede utilizar. Y para que sea todavía más sencillo, no meternos tanto en las tripas de Deep Learning, sino crear una capa de abstracción, vamos a utilizar Keras. Al final nos crea esa capa de abstracción sobre TensorFlow, haciéndolo todavía mucho más sencillo. Como digo, el training set, si lo descargáis, viene el REDME, el data.zip contiene dos ficheros, un CSV de URLs limpias, viene 1.300.000 URLs, no está mal, y otro fichero, un CSV, con 62.000 URLs maliciosas. Todo esto es real y, por ejemplo, si analizamos las URLs maliciosas, pues aquí lo estamos viendo, facebook.com/ no sé cuánto, la típica URL que trata de engañar al usuario. Al final hay muchos eventos. Aquí busqué simplemente por Facebook. Aparece la fecha en la que hemos encontrado esta URL en nuestros laboratorios, por si lo queremos ordenar luego por fecha, cronológicamente, que bueno, puede ser interesante. Si las filtramos y hacemos un filtrado, podríamos decir tradicional, por ejemplo, mediante RBLs, al final las RBLs, si tú tienes un proxy en tu corporación o en casa, pues es una base de datos gigante. ¿Dónde está? ¿La puedes tener en el proxy? Es complicado. Posiblemente la tengas que estar consultando con un servicio en nube. Por lo tanto, tienes que estar siempre conectado, aunque bueno, si no estás conectado tampoco tienes internet. Pero si el servicio en nube de categorización se cae, bueno, pues dependes de él. Necesita esas actualizaciones periódicas o, si es el servicio en nube, continuamente. Por lo tanto, esas RBLs al final solo van a detectar aquellas URLs que ya estén ahí metidas. Si nos vamos a expresiones regulares, bueno, pues, mañana descubres una nueva URL que no hace match con tus expresiones regulares que detectan las URLs maliciosas, por lo tanto, al final tendrás que actualizarlo. ¿Cuánto tardas en hacer una nueva expresión regular? 5 minutos. ¿Cuánto tardas en probarla? Que no te haga match con URLs benignas. Bueno, pues al final hay que verificarlo. Incluso a lo mejor necesitas hacer varias expresiones para conseguir dar el resultado. Y otra vez, actualizaciones periódicas o tirar de un servicio en nube. Al final son sistemas reactivos. Aquí lo que vamos a hacer con este sistema es crear ese entrenamiento, ese cerebro, esa inteligencia artificial basada en Deep Learning que nos va a detectar. Aquí lo curioso, y esto es lo que es prácticamente antiintuitivo de estos sistemas de redes neuronales, al final es cómo piensa la máquina, ¿no? Nosotros pensamos, pero el input de esa primera capa de redes neuronales no le metemos la URL, podríamos meterle sophos.com/company, no se le meten los caracteres. Lo que vamos a meter son enegramas. Enegramas que son, en este caso, grupos de 3 letras. Por lo tanto, cogemos de esta URL HTTP, TTP, TPS, o sea, siempre con un solape de la letra anterior. Hacemos este solape, hemos sacado todos los enegramas y lo que vamos a hacer es, si tenemos un vector de 1000 dimensiones, de 1000 variables, lo que vamos a hacer es un hash en base 1000. De tal modo que saco el hash en base 1000 y me dice, pues en la posición 3 me da un resultado 3, ¿no? Entre 0 y 999. Pues si me da un resultado, 2,
este sería el vector, la posición 0, la 1, la 2, añadimos una unidad. Si este otro me vuelve a dar un 2, añadiríamos aquí otra unidad. Así sucesivamente. Por lo tanto, pensad, el vector de entrada no se parece en nada a esto que está aquí metiéndose. O sea, es totalmente distinto. Y eso, realmente, sobre eso, es en lo que se va a basar la detección en redes neuronales. Luego, como decía, vamos a usar Keras para hacer esa capa de abstracción. Con Keras es muy sencillo, donde, fijaros, quiero un modelo secuencial, una red densa de 128 capas, con un vector de entrada de una dimensión de 1000, con una normalización batch, es decir, el cribado que hacemos de los enlaces, con una función de activación, una ReLU, un rectificador lineal, y un dropout del 15%. Con eso, automáticamente acabamos de hacer 15 capas con una variabilidad aleatoria del 15% en cortar enlaces con, como veis, en unas pocas líneas. Mucho más sencillo utilizar Keras que no meterse directamente con TensorFlow. Y ahora, ¿cómo seleccionamos los datos? Los datos, tú al final teníamos la CSV de URLs limpias y la CSV de URLs maliciosas. Por ejemplo, vamos a cogerlas a lo largo del tiempo, de tal modo que si cojo las primeras, con lo cual lo voy a estar entrenando, vamos a hacer las repeticiones, etcétera. Cuando coja de esas URLs sucias a partir de donde me quedé, esas son totalmente nuevas, no las he cogido de forma aleatoria que se podría repetir, sino las estoy cogiendo ordenadas en el tiempo. Y al final vamos a ver de cuántos en cuántos cogemos las URLs para meterle un conjunto de URLs, estudiarlo, volverle a decir, darle con el palo, decir, te estás equivocando, y otra vez, otra vuelta. Por lo tanto, estamos con los epoch repitiendo n veces, en este caso se repite 20 veces, con un grupo de 128 URLs. Por lo tanto, cogemos 128 URLs, las metemos, hacemos 20 repeticiones para que el sistema aprenda. Y otra vez, otro grupo de 128 o 20 repeticiones y así sucesivamente. Al final, evidentemente, lo que tengo que es evaluar el rendimiento, si esto está realmente detectando o va a detectar algo o no. Y para eso tenemos varios indicadores. El true positive, es decir, dentro del mundo antivirus, sería un virus detectado como virus, ¿no? Lo que quiere todo el mundo. Un true negative sería que algo que no es un virus, el antivirus diga, esto no es un virus. Un false positive, un falso positivo, esto es casi lo peor que puede ocurrir. Que un fichero que no es un virus lo detecte como un virus, ¿no? Imaginad que el típico antivirus detecta un fichero de sistema, te lo borra, ya no arranca el ordenador. O un falso negativo, donde un virus no es detectado como benigno. Al final tenemos la precisión, que sería los true positive, es decir, las detecciones, partido entre los falsos positivos, luego la tasa de falso positivo o la tasa sería los true positive, las detecciones, partido los falsos negativos, es decir, esos que se ha saltado. Con esto, al final, si os descargáis el código, como digo, está en Python, instaláis las librerías que hacen falta, en el README de GitHub aparece todo el detalle, simplemente lo ejecutamos. El modelo, URL model, donde vamos a hacer una comparativa con las distintas funciones, donde el file path, donde tengo el CSV con las URLs limpias y las maliciosas. Y vamos a coger 50.000. Como sabéis, tenemos hasta 62.000 y pico de URLs malas, podremos coger hasta 62.000. Le damos, empieza, y aquí tenemos una primera versión donde, fijaros, la función de pérdida, este sistema no está muy bien afinado. Esto se va repitiendo y la función de pérdida va disminuyendo, es decir, el sistema con todas las repeticiones se va afinando, va detectando más, está aprendiendo, está ajustando los distintos valores, los distintos pesos, las conexiones entre las neuronas para tener cada vez más capacidad de acierto. Y al final, este sistema nos va a devolver unas gráficas donde vamos a poder comparar la evolución. Aquí tenemos ese modelo basado en deep learning o un modelo basado en una sola capa neuronal. Aquí estamos viendo cómo, evidentemente, mejora. ¿Qué está mejorando? Esto es lo que se llama una ROC. La ROC es la curva que nos muestra la tasa de falso positivo con la tasa de detección. Por lo tanto, si yo quiero una detección del 80%, voy a tenerme que comer
casi un fallo de cada 1000. Al final tenemos que llegar a un punto donde la tasa de falso positivo pueda ser asumible siempre que la tasa de detección sea también adecuada. Si lo vemos en detalle, si yo quiero una tasa de falso positivo de 1 elevado a menos 4, es decir, un fallo de cada 10.000, estamos hablando que voy a tener una precisión del 30%. Voy a detectar un 30% de las URLs. Sin embargo, si me voy a una tasa de falso positivo de 1 de cada 1000, voy a tener un 63% de índice de detección. Esto al final, en todos los sistemas de Deep Learning, sucede esto. Tenemos que llegar a un compromiso entre dónde quiero y dónde me puedo mantener en caso de error. Y bueno, yo os recomiendo que juguéis con esto en casa. No sé si hay alguna cuestión. Y si no, lo podéis probar en casa tranquilamente. Es muy sencillito, son 300 líneas en Python. Además, con las librerías vais a ver que se entiende bastante bien el código. O sea que es bastante sencillito. Bueno, gracias.